que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos, lo que significa la profunda reforma del Poder Judicial en nuestro país. La propia OEA tiene entre sus estatutos la Organización de Estados Americanos, que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos, las naciones. Y México, de manera soberana, decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia. Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos como siempre. Tenemos el gusto de saludar al maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, nuevamente contigo, ¿qué tal? Un placer, querido Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti y a quienes nos ven. Mi querido Víctor, el Comité de Observadores Internacionales que envió la Organización de Estados Americanos a supervisar o a revisar o a ver cómo se desenvolvía la elección del Poder Judicial, la del pasado domingo 1 de junio, emitió un primer balance reprobatorio. Desaconseja que este tipo de elecciones se replique en otros países de la región. Señala que la elección judicial compromete la independencia del Poder Judicial, entre otras cosas, por dos. Uno, el manipuleo de los votantes a través de los acordeones. Y dos, que quienes resultaron electos en realidad fueron propuestos por un comité de evaluación del Poder Ejecutivo Federal. Te pregunto, ¿esto que ha difundido la Organización de Estados Americanos puede revertir o puede ser un antecedente de una acción internacional que revierta la elección del Poder Judicial de la Federación? Difícilmente, querido Jorge. Mira, me parece que la única forma de revertirlo sería con una reforma constitucional que no se va a dar hasta que haya un cambio en el gobierno y un cambio en la manera de ver, de pensar y de ejercer justamente esto que es el gobierno, querido Jorge. Lo que vivimos el domingo pasado fue una vergüenza internacional, pero no tenemos por qué sorprendernos, querido Jorge. La verdad es que ninguno de nosotros nos podemos llamar a sorpresa porque todos sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Incluso lo adelantaron pues prácticamente todos los sectores de la sociedad mexicana, excepto desde luego aquellos afines al gobierno. Pero académicos, estudiosos, políticos, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, todos pues señalaron claramente cuál era la finalidad de este proceso. Y mira, a mí me da mucha vergüenza, pero también mucho coraje, querido Jorge, porque las decenas de miles de millones de pesos que costó esta elección se las hubiera podido ahorrar el gobierno y simple y sencillamente cambiar a todos los ministros. Lo podían hacer sin haber gastado un solo peso, querido Jorge, y aplicar esta cantidad brutal de dinero a tantas necesidades que hoy tiene el país, particularmente aquellas que generan más dolor, aquellas que dejan marcas profundas, imborrables en las personas, como son aquellas que tienen que ver con la salud, particularmente de niños.
el sector salud es desastroso, querido Jorge, y solamente alguien con muy mala entraña pudiera desentenderse de esto. Más allá de aspectos políticos y teóricos, lo que hemos vivido ha sido un desastre por donde quiera que se le vea, por el ejercicio totalmente antidemocrático, por el ejercicio tan costoso y finalmente porque lograron apoderarse del único poder que podía hacerles frente, querido Jorge. Entonces, me parece que no habrá forma de revertirlo, ni por acciones internacionales, mucho menos, desde luego, por acciones domésticas, y solamente podrá conseguirse cambiando de gobierno, querido Jorge. Y déjame decirte algo, yo creo que el problema no es el gobierno, querido Jorge, el problema somos nosotros como sociedad, y lo he dicho muchas veces, una sociedad ignorante, una sociedad apática, comodina, indigna, que ha decidido vender o regalar sus libertades a cambio de limosnas, querido Jorge. Mientras no entendamos los ciudadanos que somos la contracara, la contraparte del gobierno, seguiremos repitiendo una y otra vez estos escenarios. Hoy tenemos frente a nosotros un grupo de muy mala entraña que ha sabido explotar, lo hemos dicho muchas veces, estas necesidades, estos complejos, estos dolores, y hoy estamos pagando apenas, diría yo, empezando a pagar las consecuencias de nuestras decisiones y de lo que somos como pueblo. ¿Por qué señalas que apenas estamos empezando a pagar? ¿Qué sigue? ¿Qué visualizas? Mira, querido Jorge, se está empezando a construir desde la administración anterior un gobierno totalitario, absolutista, tiránico, despótico, que lo único que está haciendo es justamente acabar con todas aquellas instituciones que pudieran ponerle límites, que pudieran detenerlos. Y después, bueno, nos encontraremos en una dictadura de esas como las que tristemente viven países de Centroamérica, del Caribe y de otras latitudes, en las que todos, absolutamente todos, dependemos del gobierno, de lo que nos quiera dar, de cómo nos los quiera dar y al precio que nos los quiera dar, querido Jorge. Hasta hoy todavía hemos gozado de ciertas libertades. Lo que se viene es acabar con todas ellas, querido Jorge. Lo hemos dicho, tenemos un problema económico extraordinario, una deuda que no deja de crecer, un país que por el contrario no crece económicamente, un pueblo al que le limitan sus libertades, al que le verán también limitadas libertades económicas, sociales, un país inmerso en la violencia y en las que, te insisto, solamente en algunos años dependeremos de lo que nos quiera dar el gobierno, de cómo nos lo quiera dar y al precio que no lo quiera dar, teniendo nosotros como individuos la imposibilidad de generar riqueza, de generar bienestar y de depender absolutamente del gobierno. Eso, querido Jorge, es lo que viene y lamentablemente a pasos agigantados. Lo habíamos platicado también en alguna otra oportunidad y yo dije que tal vez esto pudiera cambiar, que tal vez se revertiría. Hoy, querido Jorge, lo veo más complicado que nunca y sí tengo perfectamente claro el rumbo de este gobierno, acabar con las libertades de los ciudadanos y que todos dependamos de él, así como cientos de millones, perdón, como decenas de millones de personas dependen de estos programas sociales y por eso votan como votan. Al rato no solamente serán ellos, querido Jorge, seremos muchos más y tristemente lo habremos perdido todo sin darnos cuenta. Querido Víctor, están pendientes reformas en materia de población, de migración, de telecomunicaciones.
Reformas que conllevan, entre otras cosas, el hacer obligatoria la clave única de registro de población biométrica y que esa CURP biométrica condicione cualquier tipo de trámite público o privado. Está pendiente para el periodo extraordinario de sesiones del Congreso que se apruebe una plataforma única de identidad, donde se concentren todos los datos de nosotros, los mexicanos, en tiempo real. Está pendiente la ley de telecomunicaciones. Esta ley de telecomunicaciones con las otras que mencioné contemplan el registro de usuarios de telefonía móvil, datos en tiempo real, para entregarlos sin orden judicial, aunque pues ya eso va a dar exactamente lo mismo porque el Poder Judicial ya lo tienen ellos, para que las autoridades, cualquiera, municipal, estatal o federal, utilicen esos datos. Con la consabida triste realidad de que el gobierno en sus distintos niveles y órdenes está coludido con la delincuencia organizada. O sea, que esas bases de datos no solo se pueden utilizar o las podrán utilizar para vigilancia masiva totalitaria, sino para entregarlas al crimen organizado. Pero aparte recuerdo que en tiempos de López Obrador se aprobaron leyes en las que se permitía o se abría la puerta a denuncias anónimas. Me parece que esto agrava todavía más el panorama. Sí, por supuesto, pero es solamente, querido Jorge, pasos en este camino que hemos nosotros señalado. O son reformas que tienen la finalidad de ejercer un poder totalitario absoluto sobre los ciudadanos, que les permitan controlarlos, que les permitan amagarlos, que les permitan amenazarlos, extorsionarlos, sin que ninguno de nosotros podamos hacer nada. Y bueno, por supuesto, ya no pensar en acudir ante una autoridad a tratar de defender nuestros derechos. Es muy triste, es muy lamentable, querido Jorge, pero insisto, no es un problema del gobierno, querido Jorge, es un problema de un pueblo indigno y agachón como somos nosotros. Querido Víctor, sin embargo, seamos optimistas y tratemos de que cada vez más despierten las conciencias y podamos en un momento dado organizarnos como pueblo para echarlos. Ojalá, querido Jorge, por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, porque a lo mejor, lamentablemente, a los que estamos más allá de los 50 años ya no nos toque verlos, pero por ellos, querido Jorge, que podamos hacer algo para revertir esto que está acabando con lo que conocíamos respecto de nuestras libertades, pocas, limitadas, pero libertades al fin. Y después de esto, ni siquiera eso tendremos, querido Jorge. Querido Víctor, te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos encontramos, Dios mediante, Igualmente, querido la Jorge, próxima muchísimas semana. gracias. A ti, un abrazo. Un abrazo fuerte. El maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Y como siempre decimos, gracias a usted, porque nos ve, porque nos oye, porque participa. Por favor, ayúdenos. No le pedimos que dé likes, no. Le pedimos que nos ayude. ¿Cómo? Tratando de despertar esas conciencias adormecidas por la propaganda oficial, que es literalmente una droga social. No droga de endeudamiento, además, sí, un, una droga que obnubila los entendimientos. Hasta la próxima.
Bueno, es un momento histórico muy importante, como lo dijo nuestra compañera presidenta, es la primer mujer presidenta en los 200 años, es un mensaje muy importante, es un momento histórico, pero además es un segundo periodo para nuestro movimiento que yo creo que se va a consolidar después del gobierno de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No nos van a sacar por décadas del gobierno si hacemos abajo bien las cosas, si mantenemos la unidad, si fortalecemos los procesos democráticos.